El 25 de mayo, lo que sabemos y lo que no sabemos de lo que ocurrió y de lo que pasaba, qué contexto tenía, qué significó. Está con nosotros el historiador Patricio Alonso, que le agradecemos la gentileza de un día como hoy de aceptar la invitación. Y se habla siempre de, ¿había espías? Había muchísimos espías. En realidad, como han dicho ya muchos historiadores, tanto la maniobra del 25, sobre todo la maniobra del 25 de mayo fue una maniobra inglesa, no fue una revolución genuina. Si vos le hubieses preguntado en 1808-9 a Belgrano o a San Martín, ¿usted no es español?, se hubiesen ofendido. San Martín dice, yo soy oficial juramentado del rey con 17 batallas. Sí, por el iniciando rey. Bailén, ¿no? Claro, él pelea en 17 batallas. En el Bailén o en la Alburera lo conoce a Beresford, que es el que toma contacto con él. Que después es el jefe de una invasión. Había venido en 1806 como invasor. Pero antes había otros invasores. ¿Vos te acordás de Camila, la película que... La película, Sí, sí. Camila Gorman. Camila Gorman. La abuela de ella, los abuelos, Tomás O'Gorman y la Perichona, esa famosa francesa, eran espías del servicio británico, que le abren las puertas a otro espía, a Thomas Burke, y O'Gorman, para facilitar las relaciones con Burke, le pone de amante a su propia esposa. O sea, Perichona iba saltando de cuarto en cuarto en aquella época. Y le pasan información. Lo primero que hacen en 1804 es pasar una información para que los británicos asalten Los 4 barcos. Los 4 barcos de 1804, donde muere la familia de Alvear, para tratar de desfinanciar el Río de la Plata. Porque lo que hay que decir, que en aquella época la economía de Hispanoamérica era una economía próspera. Porque nosotros vemos siempre la Argentina y ese mapa. Pero en realidad, si vos vas caminando de acá hasta México, fíjate que no cambiás ni de lengua, ni de religión, ni de costumbres, salvo las gastronómicas de lugar a lugar. Entonces, éramos un solo país de acá hasta California, porque México llegaba hasta Texas, California, Nevada. Que le correspondía a esos territorios. Exactamente, hasta Filipinas. O sea, los filipinos también eran compatriotas nuestros. ¿Te acordás aquello de Ayabaco Mantón de Manila, de la verbena de la paloma? No. Bueno, el mantón de Manila que se consumía acá no estaba fabricado en Manila, capital de Filipinas, está fabricado en China. ¿Y cómo comerciábamos con China? Porque nosotros acuñábamos, mejor dicho, en el Alto Perú, en Potosí, el real de A8, que era la moneda más importante del mundo. Lo que hoy es el inglés y el dólar, Sí. era... Argentina tuvo la moneda más importante del mundo. Sí, Argentina junto con México, porque la misma moneda se usaba en México, era la moneda de todos. Sí. Es decir... Que era el sueño de la patria grande. Claro, si vos como rioplatense llegabas un día a Veracruz o a Lima, no te iban a ver como un extranjero. Como mucho te verían como un forastero, como una provincia a otra, pero nos miramos todos como compatriotas. De hecho, cambiaban incluso los funcionarios. El virrey Vértiz era natural de Yucatán, era americano. Y el último gobernador de Yucatán fue rioplatense, es decir, éramos una sola nación. Entonces, mirá, los norteamericanos ricos de las 13 colonias, para que sus hijos prosperaran, los mandaban a estudiar castellano. Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos, hacía que sus hijas estudiaran español porque decía para que tengan una lengua culta y se abran al mundo. Lo que pasa ahora, como más de un padre que manda a sus hijos a estudiar inglés, bueno, era al revés. Al revés. Entonces, los ingleses querían romper eso. Entonces, luego hay otro espía, Guillermo White, que era amigo de Popham, el jefe de la flota inglesa que invade en 1806 y que estaba en Sudáfrica. Le manda información y dice, mira, acá está todo listo. Hemos hablado con Castelli, básicamente con todos los librecambistas, con Ascuénaga, con Paso, Hipólito Vieites, y todos están a favor de ustedes. Se viene la invasión, y cuando se viene la invasión, Castelli y otros le dicen, bueno, pero ustedes nos ayudan a separarnos de España. Bedford dice, bueno, separarnos. Tanto, no tanto. No me mires con tanto cariño, yo esa orden no la recibí. Tampoco había recibido la orden de invadir. Pero se roba el tesoro de la Real Hacienda, que fueron 40 toneladas de monedas de oro. O sea, fíjate lo próspera que era la economía antes de la independencia. Ese dinero está calculado hoy unos 120.000 millones de dólares, de un saque. Se llevaban todo lo que tenías. A punto tal que, bueno, cuando viene Cisneros dice, bueno, no tenemos moneda, y Castelli y Moreno dicen, abre el libre cambio de vuelta con Inglaterra para que ingrese dinero al fisco. Craso error. Lo abre y le dice, bueno, pero hasta el 18 de mayo. El 18 de mayo se tienen que ir. El 18 de mayo llegan 3 fragatas inglesas que apuntan los cañones al fuerte y le dice, miren, la Junta de Sevilla, que gobierna en nombre de Fernando VII, cayó. Ustedes se quedaron solitos, pero ocultan que la Junta seguía en Cádiz.
pero en aquel momento WhatsApp al rey Sí, imposible. no había. Entonces, esa es la información que tenían. Y acá, entonces, Saavedra, que el año anterior había dicho, no, las brevas no están maduras, dejémoslo a Liniers, luego dejémoslo a Cisneros, dice, ahora no hay que perder una hora. Y buena parte de los criollos adinerados de Buenos Aires, que habían jurado fidelidad al rey de Inglaterra en 1806, son los que se lanzan al asalto del Estado. Estamos hablando de espías ingleses, pero también hubo franceses. Mandeville. Mandeville, siempre. Bueno, porque Mariquita Sánchez de Thompson, que era una dama que cuando vinieron los ingleses decía, "Ay, que esos ingleses tan elegantes con sus jabones de olor". Y claro, ya tenía una tarjeta del shopping que diría el servicio de su majestad británica. Ella se había casado con Thompson, que Thompson pelea contra los ingleses, pero en viuda, y luego se casó con Mandeville, que parece ser que era un espía francés, se le daba por ese lado. Bueno, la cuestión es que ahí tenés la historia de la Perichona, amante de Burke, luego se hace amante de Liniers para sacar la información, alza la avisa a Liniers, guarda que esta espía para los ingleses, la echan de Buenos Aires, se va a Río de Janeiro, donde ¿qué hace? La Perichona se convierte en amante de Lord Stranford, que era el que daba la autorización a los revolucionarios de Mayo. O sea, trabajo honesto, santo, esa señora le costaba conseguir. Pero digo, una pre-Mata-Hari. Exactamente, era toda una Mata-Hari. Con mucho tiempo, con siglos. Y hizo dinero con todos, obviamente. Eso le permitió muchísimo dinero. La cuestión es que acá, la Revolución de Mayo se hace echando al virrey y el 26 bajan los almirantes ingleses que estaban en los buques, porque bajar por las malas otra vez. No. Ya sabían que no se podía. Habían perdido 2 veces. Es más, en el informe de derrota ellos dicen, ni el clima nos quiere, ni la tierra nos quiere. Ya habían perdido antes, en 1770 los habíamos derrotado en Malvinas y en 1763 habían intentado invadir Buenos Aires, también habían perdido los ingleses. Venían de derrota en derrota con nosotros. Entonces, ¿qué hace? Le dicen, bueno, los espías manejan la revolución y se firma un acta del 26 de mayo donde le dicen a la gente, quédense tranquilos, porque la gente gritaba, el pueblo quiere saber de qué se trataba. No. Nosotros estamos gobernando en nombre de Fernando VII, quédense todos tranquilos, lo cual era una mascarada. ¿Quién escribe el acta? Que es un acta que vos a veces, viste cuando te franelea mucho el hombre, dice, quédate tranquilo, está todo bien mientras te van robando la billetera. La escribe Alexander Mackinnon, que era el jefe de la British Commercial Room, lo que sea la Cámara de Comercio Británica. ¿Y quién es su secretario? Y acá te vas a asustar y no me tires con nada, Mariano Moreno. Y por otra parte, fíjate que la Revolución de Mayo son rioplatenses de primera generación, no son pueblos criollos, no son criollos. No. Vos tenés Larrea, Mateu, que eran comerciantes españoles, Ascuénaga, militar español. Larrea pone plata a Frenchy Beruti, a los chisperos de Frenchy Beruti, que era una banda de matones, para apurar la situación, movilizar gente. ¿Por qué? Porque Larrea tenía pedido de captura el 25 de mayo por 2 causas de contrabando. Y hay una calle que lleva su nombre. El contrabando tuvo mucho que ver también en las decisiones políticas que se tomaban en ese momento. Bueno, vos sabés porque la aduana de la Ciudad de Buenos Aires, ya era corrupta por aquel entonces. Era corrupta y, es más, ¿vos sabés cuál es el origen de la fortuna de la familia de Belgrano? ¿Cuál? Domingo Belgrano Peri, natural de Oneglia, Italia, padre de Manuel y Domingo Belgrano, se hace rico con el tráfico de esclavos, que los traían de Brasil y él acá los vendía en el interior del país. ¿Sabés dónde los bajaban? En la bajada de la 9 de julio. Ahí bajaban los barcos, ahí los bañaban y luego los llevaban a Retiro, hay a pocas cuadras donde se los vendía. Ese es el origen de la fortuna de Belgrano. De que Belgrano, sobre el final de sus vidas, y esto nunca se dice, la mayoría de los próceres terminan arrepentidos. Vos lees las cartas de Belgrano, incluso algunas cosas de San Martín, Bolívar mismo, y todos dicen que reconocen haberse equivocado, que fueron una revolución y una separación en 20 países de lo que era uno, y que fue todo al favor del servicio británico. Vamos a ir a Plaza de Mayo para que también usted nos ilustre. Allí está Rodolfo. No falta tanto para que haga su caminata tradicional del presidente de la Nación desde la Casa Rosada, saliendo por la explanada de la Avenida Rivadavia y trasladándose hasta la Catedral Metropolitana. ¿Esto cuándo comenzó? Ahí te cuento, en las invasiones inglesas, ahí donde vos ves el atrio de la catedral, por ahí peleaba Tristan Mordell, un corsario francés, que había hecho guerra de corso a favor de los ingleses, pero los ingleses acá en Buenos Aires no le pagan. Y Porredón
que era pro-británico, los ingleses le confiscan un barco, entonces Pueyrredón se da vuelta y les hace la guerra en 1806 y 1807. Pero Mordel venía peleando por lo que es la calle Bolívar, pasa debajo de las arcadas del Cabildo y luego por el atrio de la catedral hasta subir a la Recoba, que estaría ahí a pocos metros. El Cabildo no era como es hoy. No, tenía 5 arcadas. 5 arcadas. 5 arcadas por cada lado y había una cárcel debajo que, bueno, todo eso ha sido derruido y se ha hecho una construcción de estilo de la época, ¿no es cierto? Sí. Detrás. ¿Y qué hay de cierto que ese 25 de mayo de 1810 llovía? ¿Es cierto o es más un mito de la escuela? Había un pintor italiano que pinta la situación y el profesor Alberto Vuela dice que los italianos trajeron el Renacimiento a los argentinos, ¿no es cierto? Nos enriquecieron mucho. Por eso los españoles dicen que los argentinos somos italianos que hablamos español. Y él dice, no, con lluvia queda más lindo. Pero muestra unos paraguas que eran pesadísimos. Vos no hubieses podido cargar ese paraguas. Por lo general te lo cargaba un caballero, pesaban varios kilos. Hay otro testimonio que dice que sí, que hubo una garúa, pero no una lluvia torrencial como la muestran esos cuadros. No, así no era para tanto. No, frío, no. Estamos nosotros. Frío hacía. Sí. Y sí es cierto que han habido por casualidad varios 25 de mayo que han llovido, yo recuerdo varios, pero hay un relato que dicen que sí, que había una garúa y otros dicen que en realidad el italiano se entusiasmó. ¿Y la casa de gobierno qué era? El fuerte. Era el fuerte de Buenos Aires, que es donde el 26 de mayo, para escándalo de todos los porteños, se baja la bandera española y se sube el pabellón inglés. Que eso fue un escándalo terrible porque vos calculá que hasta 3 años antes los ingleses acá habían dejado viudas, huérfanos, habían violado mujeres, se habían robado todo el dinero de los criollos. Y el almirante Fabián dice, estas tierras son tan hermosas que Inglaterra se va a quedar vacía porque nos vamos a venir abiertos acá. Y al criollo no le gustaba ni medio la idea de que los ingleses viniesen a vivir acá. Está claro que no eran gente de su simpatía. Entonces, en ese momento sí. Y ahí es cuando se hace la proclama que está hecha por los británicos. ¿Y este tipo de ceremonia desde cuándo se celebran así? Yo tengo memoria de 1825, el general Las Heras, gobernador de Buenos Aires, que desfila, entre ellos desfila Manuela Céspedes, una mujer que fue ascendida a alférez por Fernando VII por su heroísmo en las invasiones inglesas. Creo que fue la que con sus hijas capturó a 12 ingleses y le entregó 11 a Liniers porque no se lo quedó de yerno para una de sus hijas. Hubo varias mujeres que desfilaron con uniforme condecoradas por el rey. Y esa fue una de las primeras veces que para ese día se comenzaron a hacer actos patrióticos. Sí, porque en realidad la iglesia entra en un cortocircuito en 1810. Claro, aquellos que apoyaban a los patriotas fueron... Bueno, ahí está el tema, Santi. Ahí está. Ahí vamos a ese punto. Bien. ¿Quiénes eran realmente los patriotas? Pues sí. ¿Los que trabajaban con los ingleses o los que querían la unidad de la patria grande como se había mantenido hasta ahora? Acá ¿te acuerdas que nos enseñaban siempre en el colegio el yugo español? Sí. No existía. Fíjate que los funcionarios de la primera junta de gobierno eran funcionarios del Estado. Es como si hoy acá hubiera un golpe de Estado dirigido por los ministros del gabinete, lo echan a Macri y ponen a otro, pero se quedan ellos. Entonces, ¿qué van a decir? Fue lo mismo. Entonces, en realidad, el obispo, Benito Lue, advierte que esto es una maniobra británica, los sacerdotes betlemitas también. Por eso, después... Que los betlemitas en ese momento eran la congregación más importante en Buenos Aires. Sí, sí. En cambio, los dominicos, que eran bastante violentos, el padre Gregorio Torres andaba armado, estaban a favor de la revolución. Y luego de la Revolución de Mayo, lo que hace la revolución es asesinar a los héroes de las invasiones inglesas. Se lo asesina a Liniers, a Felipe de Centenach, a Martín de Álzaga, a Fray José de las Ánimas y poquito tiempo después se lo envenena a Monseñor Benito Lue. Y en el asesinato de los sacerdotes realistas participan los sacerdotes revolucionarios instigando a que sean ejecutados. Así que eso fue todo un drama en aquel momento. No fue tan claro como se pinta en los manuales escolares. No, fue un momento muy difícil para la iglesia primero porque parecía un movimiento sismático. Y sí, de hecho la iglesia entró en cisma hasta varios años después. La cuestión con la iglesia se ordenó varios años siguientes. Pero lo que tenemos que tener en claro es que en esos momentos nosotros perdimos la moneda más poderosa del mundo, perdimos nuestra hegemonía en los mercados asiáticos, se perdió la unidad hispanoamericana y todo el continente hispanoamericano entró en todo un siglo XIX de guerras civiles, que en el fondo, Santo, yo creo que no han parado hasta ahora, porque seguimos un continente muy convulsionado. Cuando se habla de grieta,
Habría que ver estos orígenes. Comenzó en 1810, la grieta, No que es no un tema de existía, ahora. no existía. Para que te des una idea, el ejército realista estuvo formado por indios, negros, criollos voluntarios y el ejército independentista estuvo formado por marinos y militares ingleses, con armas inglesas. Patricio Arnós, muchísimas gracias. Ha sido usted muy Lamento generoso haber con nosotros. escandalizado a todos, pero No, no. esta fue la verdad. Bueno. Lo otro es Villiquen. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Gracias a vos. Y vamos